Pensar en público es pensar las humanidades, las artes y las ciencias sociales saliendo del aula y entrando al debate ciudadano. Acá posicionamos investigación, conversando con quienes producen el conocimiento y lo enlazamos con las necesidades de la región. Pensar en público también es pensar con datos, con territorio y con la voz de quienes lo habitan. Disfruta de un diálogo atingente a los desafíos del presente en la 95.9 de la frecuencia modulada. Radio Universidad de Tarapacá y el proyecto Jaima Conocimientos 2030 presentan Pensar en Público. Conducen Mauricio Ramírez y Stephanie Carrasco. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Pensar en Público, un proyecto de Jaima, de la alianza de la Universidad de Tarapacá y la Universidad Católica a través del programa Conocimientos 2030 y con financiamiento de la NIT. En Pensar en Público buscamos acercar la investigación académica a la comunidad tratando temas de interés público. Hoy vamos a conversar de un tema de gran interés, sobre todo para acá, para el norte grande de Chile, que ha sido extensamente tratado en medios de comunicación, pero no tan problematizado o profundizado con una mirada crítica o analítica. Estamos buscando expandir la mente de quienes nos escuchan, las ideas y desarrollar obviamente el pensamiento crítico, que finalmente es el rol de las universidades. Vamos a conversar sobre seguridad en frontera, trata de personas en situación de movilidad humana y crimen organizado. Para ello, el día de hoy nos acompaña la académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá, en la sede de Iquique, doctora en Sociología, que sus áreas de investigación son la criminología de la movilidad, el trato de migrantes, el trato de personas, los estudios fronterizos. Ella es directora alterna del Núcleo Milenio en Complejidad Criminal y también es investigadora adjunta del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos. Le damos la bienvenida a Romina Ramos Rodríguez. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, encantada de estar aquí. Romina, vamos directo ya a las preguntas. Durante pandemia emergieron nuevas formas de criminalidad en Chile y eso se vio mucho acá en nuestra ciudad, en Arica, y bueno, también en la región de Tarapacá, las denominadas bandas criminales o el crimen organizado. Cuéntanos cuáles son las características de estas organizaciones y cómo, aprovechando quizás una necesidad de personas, la falta de una política pública, irrumpieron en nuestro país. Sí, es interesante poder reflexionar esto con calma y sobre todo con una herramienta que las universidades, o al menos la universidad estatal, estamos decididas a contribuir al conocimiento, a la generación de conocimiento o evidencia para que los tomadores de decisiones puedan elaborar los marcos normativos y la política pública, digamos, sobre esta base, ¿no? Y en particular nosotros hemos investigado algunos temas relacionados con nuevas formas de complejidad criminal. Es muy interesante para nosotros poder discutir esto porque reconocemos que, al igual que la sociedad en su conjunto, ¿no?, evoluciona en términos de los fenómenos sociales. Los fenómenos criminales también tienen sus características y bueno, si por ejemplo incorporamos la dimensión de la inteligencia artificial, el Internet y otros fenómenos que se dan en el marco de la globalización, por decirlo así, contribuye a que tengamos que decididamente investigar realmente qué está ocurriendo con la criminalidad en el mundo y particularmente en Chile. Y de eso nos hemos dado cuenta que efectivamente hay nuevos fenómenos criminales. Más que hablar de que en Chile hasta hace poco, por ejemplo, no habían extorsiones, sino más bien nosotros nos preguntamos cuáles son las características del fenómeno en el ámbito, por ejemplo, de eso, de la extorsión, cómo se configuran, a quiénes afectan principalmente y sobre todo, que es una cuestión que también nosotros investigamos desde la Universidad de Tarapacá, que es central, levantar conocimiento situado, ¿no?, en el territorio, que nos permita incorporar esos elementos, digamos, geográficos, culturales, económicos, para poder comprender estas nuevas manifestaciones de criminalidad organizada, si es que hay o no, cómo se configura y cómo eso de alguna manera se cruza con la vida cotidiana también de las personas que habitan estos territorios, que finalmente son aquellas que se sienten
de alguna manera más amenazada por el surgimiento de estas nuevas formas de complejidad criminal, le llamamos nosotros. Y ahí, en particular, nuestro trabajo de investigación está centrado en 2 o 3 elementos. Primero, en el crimen organizado transnacional, con acento en territorio fronterizo, es decir, la dimensión fronteriza cumple un rol fundamental a la hora de poder analizar el crimen organizado transnacional en el marco de esta economía ilícita, el tráfico ilícito migrante, la trata de personas, la explotación, ¿no?, de seres humanos en sus distintas modalidades, y particularmente nosotros investigamos explotación de seres humanos en el ámbito sexual, laboral, y un surgimiento de un nuevo fenómeno, a propósito de lo que te mencionaba al principio, que tiene que ver con la explotación criminal, es decir, compeler a personas para que, a través de coacción, engaño o amenaza, cometan delitos. Eso se ha estudiado a nivel internacional, se da principalmente, por ejemplo, en las estafas en línea, donde ya no está la imagen tradicional que teníamos hace algún tiempo atrás respecto al crimen organizado, ¿no? Digo imagen tradicional porque esa imagen básicamente es 2 o más personas que, digamos, se organizan para cometer un delito. Esto es mucho más complejo que eso. Muchas veces las organizaciones criminales son más que organizadas, están desorganizadas, están deslocalizadas, y por lo tanto también desde la ciencia, pero las instituciones que se encargan, digamos, de perseguir estos delitos, de investigarlos, de prevenirlos, nosotros intentamos dotar de contenido las herramientas del sistema en su conjunto para poder generar respuesta a estos fenómenos que se están configurando, digamos, sobre todo en el extremo norte chileno. Por ahí va la cosa. Bueno, tú mencionaste por un lado extorsión, explotación. Bueno, todos sabemos que en el año 2020-2021 fue como el boom de estas bandas. Y bueno, en algún momento conversando con personas del Ministerio Público nos explicaban que el principal ingreso económico de estas personas tenía que ver con el ingreso de personas al país de forma irregular, obviamente, pero a veces uno como que lo podría asociar como anteriormente el ingreso económico vendría de otro tipo de delito, pero actualmente tiene que ver más con eso, con el tema fronterizo precisamente que tú mencionabas. No sé si es tan así o no. Sí, a ver, tiene diría yo que algunos acentos específicos. Para nosotros es muy importante hacer zoom, digamos, digamos, poner el foco y ampliar las variables que se cruzan a la hora de poder analizar los fenómenos criminales. Yo te diría que en Chile hoy hay 2 grandes problemas en el ámbito criminal. Uno es la sobrepoblación penal, sobre todo situada en el norte de Chile. Y segundo, la violencia que está asociada a cuestiones de género, particularmente la violencia intrafamiliar, ¿no? El aumento de los delitos asociados a agresiones sexuales, por ejemplo, que muchas veces no siempre tienen la atención pública, pero son los delitos que, en particular los delitos asociados al género, por decirlo así. Cuando uno analiza las cifras nos damos cuenta que son de preocupación y además que son delitos que han ido en aumento. Ahora, particularmente respecto a la sobrepoblación penal, ahí hay varios indicadores que atender. Efectivamente, en Chile se está cometiendo más delitos, o en realidad la política criminal ha ido de alguna manera generando a través de una serie de medidas, como por ejemplo medidas de carácter administrativo, que hacen que más personas, por ejemplo, se encuentren en prisión preventiva, ¿no? Cuando nosotros analizamos la población penal tenemos que considerar todos esos elementos de contexto, si las personas están condenadas, si están en prisión preventiva. Recordemos que estamos en un Estado de Derecho, por lo tanto, son inocentes las personas hasta que se les condenen, digamos, a través de un juicio justo. Y ahí, por ejemplo, si analizamos los delitos que están, digamos, con con un aumento más significativo, sigue siendo al día de hoy el tráfico de drogas, por ejemplo. Y en Tarapacá en particular el tráfico de drogas transfronterizo, que es un fenómeno criminal que no es que haya cambiado, digamos, en la historia, se mantiene en cifras, digamos, similares, y está sobre representada la población extranjera en ese delito en particular. Pero a nivel nacional, según la última cifra de Gendarmería de Chile,
la población penal extranjera representa, condenada e imputada, un 15% de la población total encarcelada, ¿no? Entonces, pese a que ha habido un aumento, de hecho estamos en cifras récord, y por eso yo te decía hace un rato que yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Chile tiene que ver precisamente con la sobrepoblación penal. Creo que es importante, creemos, cuando nosotros nos acercamos a los fenómenos criminales, ya sea tráfico de droga o la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, etcétera, tiene que ser tratando de poder evidenciar qué está ocurriendo. Y en ese sentido observamos que hay algunos delitos que se sitúan particularmente en la macrozona norte, por ejemplo, el tráfico de drogas es bien paradigmático y la verdad es que no es que haya aumentado a propósito de la pandemia, sino que es histórico el tráfico de drogas transfronterizo. Y el tráfico ilícito de migrantes, que también es otro delito bien paradigmático para la zona norte, y eso responde, entre otras cosas, porque es facilitar el ingreso irregular, ¿no? En un contexto de frontera es altamente probable que eso efectivamente se dé, ¿no? Y lo que tiene que ver con bandas criminales, ahí yo creo que hay un vacío en términos de concepto, hay un vacío metodológico. O sea, si tú hoy le preguntas a los actores del sistema, por ejemplo, e incluso a la gente que se dedica a investigar estos temas, ¿qué entendemos por crimen organizado? No hay un acuerdo. O sea, tenemos un problema de noción de lo ¿qué es el crimen organizado realmente? Porque cuando todo es crimen organizado, nada es crimen organizado. Se satura, digamos. Entonces, nosotros intentamos poder dotar de contenido precisamente teórico, y ahí es súper clave lo que hacemos en el Núcleo Milenio en Complejidad Criminal, porque intentamos generar conocimiento de frontera, que se llama conocimiento nuevo, respecto a lo que es crimen organizado, que de alguna manera permita después generar, por ejemplo, herramientas metodológicas que permitan sofisticar la persecución penal, ¿no? Entonces, como te decía, en el ámbito del tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas u otros delitos, como por ejemplo el delito de tráfico de droga, hay que mirarlo también en términos de contexto. Y hay otros delitos que son parte de la discusión pública y además generan mucha conmoción pública, los homicidios, por ejemplo, los secuestros, las extorsiones, que también nosotros creemos que hay que analizarlos en detalle, porque solo un dato. En el ámbito de las extorsiones ha aumentado fuertemente la sextorsión, que es básicamente un delito que afecta principalmente a las mujeres y que tiene que ver con la extorsión a propósito de, digamos, material íntimo, que puede ser que la extorsión implica que sea difundido, ¿no? Entonces muchas veces, claro, desde el sentido común quizá a veces pensamos extorsión como que tiene que ver con, ¿no?, estas bandas criminales organizadas, y no necesariamente digamos, es así. Lo mismo ocurre, o de manera similar ocurre en el ámbito de los secuestros, a propósito de denuncia en el ámbito de la violencia intrafamiliar. Entonces, efectivamente estamos enfrentados a un problema de complejidad criminal, pero cada fenómeno criminal, que es parte de economías ilícitas, nosotros creemos muy relevante que se analice en su contexto territorial y también sobre la base de un estudio serio que nos permita hacer la persecución penal, sobre todo, mucho más eficiente, ¿no? Porque cuando tenemos información que es verídica y podemos comprender realmente en los fenómenos criminales en su contexto, creemos que la persecución penal y todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia podría, digamos, mejorar sus procesos, disminuir las brechas institucionales, etcétera. Dentro de los objetivos o dentro de los proyectos que están realizando Fondex, etcétera, ¿están ustedes creando una red académica internacional especializada en esta cooperación o en estos estudios fronterizos y de seguridad también? ¿Cuál es el análisis que han podido abordar en torno a la situación global respecto a los crímenes en frontera y cómo esto repercute en el país? Y y también más, no solamente los crímenes en frontera, sino que también las situaciones de movilidad humana, que es uno de los temas que hemos ido tratando también en diferentes programas de acá de Pensar en Público, desde diferentes ámbitos. Hace unos 2 programas atrás hablamos como de las escuelas, cómo se tratan las escuelas. Anteriormente lo vimos cómo se tratan en los medios de comunicación. Ahora queremos saber cómo se trata desde el lado
de la criminalidad. Bueno, respecto a lo primero, a tu primera pregunta sobre los proyectos, mira, nosotros el año pasado con un grupo de académicos de la Universidad de Tarapacá, el profesor Cristiano Bando y el profesor Gonzalo Álvarez, comenzamos a reflexionar sobre las respuestas, sobre todo institucional, en el ámbito del crimen organizado, a propósito de la política nacional contra el crimen organizado, y bueno, las medidas que las instituciones implementaron para poder abordar los fenómenos criminales, y dijimos, bueno, estas medidas suelen ser pensadas desde el centro hacia las periferias, hacia donde habitamos, ¿no? Y creemos importante poder recoger la percepción de las instituciones y poder elaborar propuestas que sean desde estos territorios. Entonces, porque dijimos, bueno, estos espacios, si bien está la atención respecto a la atención pública y político-criminal respecto a la delincuencia, también creemos que estos espacios son, por ejemplo, espacios de cooperación económica, de desarrollo territorial. Hay iniciativas que muchas veces no son muy públicas, digamos, pero la cooperación en el ámbito de la seguridad es fundamental para poder, entre otras cosas, como una respuesta frente a los fenómenos criminales. La cooperación es bien relevante y han habido iniciativas en ese sentido, iniciativas bilaterales, Chile-Perú, Chile-Bolivia, y nosotros dijimos, bueno, vamos a presentar un proyecto para articular una red de estudios sobre la cooperación fronteriza, por un lado, y por otro lado, para generar respuestas locales, digamos, a fenómenos que están en la opinión pública nacional, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos implementando ese proyecto en la Facultad de Ciencias Sociales. Nosotros nos adjudicamos, de la Universidad de Tarapacá, nos adjudicamos este proyecto y que busca consolidar una red de estudios en cooperación transfronteriza en el ámbito de la seguridad para poder seguir, digamos, investigando estos temas, pero levantando información que podríamos decir como respuestas ante estos fenómenos desde respuestas subnacionales, ¿no? Desde las municipalidades, digamos, desde los gobiernos regionales o las instancias de la sociedad civil que están situadas en el norte de Chile y que de alguna manera encarnan, ¿no?, estos debates y estas preocupaciones. Y respecto a la movilidad humana, bueno, ahí es un tema bien extenso. Yo diría, Stephanie, que a ver, hubo hasta el año 2010 probablemente en Chile el tema de la movilidad humana, la verdad es que no formaba parte de la agenda pública. Y bueno, como estos fenómenos son transnacionales, yo creo que hay 2 o 3 hitos que marcan o remecen la institucionalidad latinoamericana en su conjunto. Primero es la diáspora haitiana en el año 2010 con el terremoto y el posterior desplazamiento forzado de la comunidad haitiana a propósito del cólera que se produjo el año 2011. Y por otro lado, la diáspora venezolana y con sus oleadas migratorias, que bueno, ya sabemos que ha alcanzado, de hecho según la ONU, es la población desplazada más grande del mundo. Y claro, esa población desplazada más grande del mundo se queda principalmente el 80% en América Latina y el Caribe, y eso presiona a todas las instituciones, no solo a Chile, sino que también a todas las instituciones a propósito de poder responder a las necesidades de esta población desplazada. Y bueno, cada país, digamos, no hubo, creo yo, una coordinación a nivel internacional que pudiese atender desde una perspectiva estructural esa movilidad humana. La cantidad era bien importante de personas que estaban solicitando o refugio o por condiciones humanitarias, digamos, el ingreso. Y ahí yo creo que eso marca, en Chile hay como 2 fechas, la imposición de visados consulares para nacionales de de Haití el año 2018 y el año 2019 para nacionales de Venezuela. Eso generó un tapón, por decirlo así, a nivel administrativo. Yo no sé si tú recuerdas en agosto del año 2019, cuando se impone el visado consular para nacionales de Venezuela y quedan varados, por decirlo así, el del lado peruano.
y armaron un campamento en Tacna, en la plaza de Tacna, estaba el consulado chileno allí. Y bueno, y eso, la evidencia internacional, la literatura lo que nos dice es que en realidad el cierre de frontera a nivel administrativo, digo a nivel administrativo porque cerrar nuestra frontera la verdad es que no es imposible, lo que genera es que las personas no detengan su objetivo, sino que aumenta el ingreso por paso no habilitado, aumenta también la oferta de estos mercados ilícitos para poder trasladar, ingresar a personas a territorio nacional. Y además hace que ese desplazamiento o esa movilidad sea más precaria y más peligrosa, ¿no? Y por lo tanto, ese cierre más la pandemia, bueno, lo que hizo fue aumentar el flujo de manera muy significativa. Hasta el año 2022, más o menos, el año 2021 hubo más de 50.000 ingresos por paso no habilitado, aquellos contabilizados, porque hay una cifra oculta importante, no hay forma de poder registrar, porque precisamente son ingresos clandestinos, ¿no? Denominados clandestinos. Entonces, eso de alguna manera hace que se presionen todos los sistemas, ¿no? No solamente el sistema de control, sino que también el sistema de salud, el sistema educativo, entre otras cosas porque las instituciones hasta ese minuto no tenían las herramientas, por ejemplo, para poder atender a niños, adolescentes, menores extranjeros no acompañados. O sea, adolescentes, varones, mujeres que ingresaban solos, sin sus padres o bien con un tutor que no tenía algún vínculo sanguíneo. Entonces, ese fenómeno, por ejemplo, que hasta el año 2020 los tribunales de justicia no se habían encontrado, no había protocolo de atención por parte de las instituciones que se dedican a proteger la infancia, y todo fue sobre la marcha. Entonces, yo creo que a todo el mundo vio desprevenido, tanto digamos, al sector del gobierno, a las instituciones, bueno, a la academia también. O sea, tú buscas artículos anteriores al 2020 sobre menores extranjeros no acompañados en Chile, no vas a encontrar. Entonces, como que, y además fue muy, digamos, en un periodo muy corto de tiempo, y eso ha hecho que el Estado de Chile enfrente una serie de dificultades. Por ejemplo, la explotación laboral, principalmente la explotación laboral de seres humanos, en este caso de personas extranjeras, se ve de alguna manera la situación migratoria irregular de las personas es un caldo de cultivo para prácticas explotadoras. Entonces, entre más personas en situación irregular tengas en un país, es altamente probable, si no casi 100% de seguro, que van a aumentar, digamos, las personas en condición de explotación. Y eso es particularmente grave porque la explotación de seres humanos, no solo, hoy día a la mañana conversábamos en un seminario que tuvimos con Gendarmería de Chile, precisamente de esto, no solo lesiona bienes jurídicos que se llaman de primer orden, ¿no? La dignidad humana, la libertad de las personas, derechos constitucionales, sino que también afectan a personas particularmente vulnerables, ¿no? En situación migratoria irregular. Entonces, una política seria en esos términos debiese considerar que las personas en situación migratoria irregular son altamente vulnerables y además expuestas a prácticas que supuestamente nosotros dejamos hace 200 años, o sea, la esclavitud. Estamos volviendo de alguna manera a generar condiciones de esclavitud y bueno, y hay personas sin escrúpulos que se aprovechan de los migrantes en situación irregular. A mí me gustaría decir que, y además y respaldada en evidencia, por cierto, hay varios estudios de Blanco y de otros académicos y académicas que dan cuenta que no hay una asociación entre migración y delincuencia, ¿no? No hay una asociación, digamos, no hay una correlación entre ser migrante y ser delincuente. Y aunque suene como quizás obvio para algunas personas que nos están escuchando, hay otras que piensan que sí lo es y esa evidencia ya está saturada, digamos, ¿no? Hay personas extranjeras que se involucran en el delito y personas nacionales que se involucran en el delito, y en ese sentido, bueno, hay que generar mecanismos porque también hay personas extranjeras que se aprovechan de la vulnerabilidad de sus connacionales, ¿no? Eso es así. Pero lo que es más importante, creemos nosotros, a propósito de toda esta información que hemos podido analizar, es estudiar sobre todo estas características, digamos, específicas de los fenómenos criminales, como te he mencionado, de la extorsión, el tráfico ilícito migrante, de la trata, de la explotación laboral de seres humanos, detectar las características
para poder abordarlo de manera más eficaz y, por ejemplo, que en Chile no sigan aumentando los números de explotación o laboral o explotación sexual de mujeres, que son particularmente dos fenómenos criminales muy, muy lesivos para ellos y ellas, pero sobre todo para la sociedad chilena, ¿no? Claro. No podemos normalizar la explotación de seres humanos. Exacto. Bueno, y es lamentable que siempre las mujeres son como las más afectadas en estas situaciones, como que la doble vulneración de, por un lado, ser migrante y por otro lado, ser mujer. Así es. Bueno, dentro de todas estas investigaciones que ustedes han hecho, han ido generando respuestas a problemáticas o levantando información para entregarles a quienes toman decisiones, como decía. Y un ejemplo de esto es lo que veíamos, que generaron un manual de orientaciones para la defensa penal en casos de tráfico ilícito de migrantes, que entregaron a la Defensora Nacional. Entonces, consultarte de qué manera se pueden articular estas respuestas que han ido generando, porque me imagino que no es la única, respecto al tráfico ilícito de migrantes en Chile. Nosotros en particular esa investigación de tráfico ilícito de migrantes es un proyecto Fondes irregular que estamos ejecutando actualmente y que dentro de sus objetivos, cuando formulamos el proyecto, era poder ofrecer a través de un producto concreto a las instituciones que se involucran en el delito respuesta a propósito de la investigación que estábamos o de los resultados que habíamos obtenido en esa investigación, porque para nosotros la verdad es que es bien relevante no solo generar conocimiento científico, que es parte de nuestra labor como académico y académica, sino que también poder vincularnos con las instituciones y poder de alguna manera contribuir a su labor. En este caso fue un manual de orientaciones técnicas, algo muy concreto, lo que se denomina transferencia tecnológica, ¿no? Es como en el ámbito científico, es como dar la vuelta completa. O sea, no solo generas conocimiento, sino que también aportas en este caso fue un manual, pero hay investigaciones que terminan con un protocolo de atención o un manual de buenas prácticas, ¿no? Que desde las ciencias sociales nosotros podemos contribuir de una manera súper concreta para que los actores del sistema puedan revisar esos hallazgos y no sé, les pueda contribuir a su buen desempeño profesional. Y eso tiene que ver con un espíritu que hemos desarrollado en la facultad, en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá. Nosotros siempre nos estamos vinculando con las instituciones. Hoy estuvimos con Gendarmería de Chile, nos invitaron en el Día de la Reinserción Social. Hoy es el Día de la Reinserción Social, digamos, en el mundo, a propósito del nacimiento de Nelson Mandela y las normas de Mandela, que tienen que ver precisamente con la reinserción, y nosotros fuimos a divulgar, digamos, nuestros resultados de investigación, pero también participamos en capacitaciones para funcionarios, carabineros de Chile, hemos trabajado en capacitaciones para funcionarios de frontera, por ejemplo, para poder, digamos, explicar la trata, el tráfico ilícito de migrantes, muchas veces hay confusiones. Entonces, y el manual también es parte de ese esfuerzo, de poder acercar la universidad a las instituciones y a la sociedad civil. Entonces, este manual en particular lo que busca es contribuir a la defensa penal de personas que están siendo imputadas por tráfico ilícito de migrantes a través de una mirada criminológica del delito y fenomenológica, y que contribuya a esa defensa penal, y por eso nos acercamos a la Defensora Nacional. Hay una actividad, una entrega oficial de este documento que es absolutamente gratuito y además está pensado para la Defensoría, para las y los defensores penales públicos, pero es de acceso abierto, por lo tanto, digamos, cualquier defensor o defensora, ya sea público o privado, puede consultar este manual que elaboramos para contribuir, digamos, efectivamente a la comprensión del delito de una perspectiva dogmática, sociológica, criminológica. A propósito, es como una sistematización de nuestros hallazgos en un manual de orientaciones técnicas. Entonces, con eso nosotros creemos que no solo cumplimos los objetivos que, digamos, el ecosistema de ciencia, digamos, nos impone, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir con ciertos indicadores en términos de producción científica,
pero también nos permite acercarnos a las instituciones y, por cierto, a las comunidades, ¿no? Que son sujetos. Siempre nosotros estamos interactuando, pensando en los efectos que tienen en las personas en concreto nuestra investigación, y por lo tanto la idea es contribuir al desarrollo regional, al desarrollo nacional. Nosotros tenemos una inspiración además muy asentada en la necesidad de poder generar conocimiento científico local que contribuya a mejorar las condiciones de vida de las comunidades del territorio, cada uno en sus distintos temas de investigación. Ese es el norte y, por lo tanto, ese manual, pero también otras actividades, esperamos que puedan contribuir a eso también. Bueno, gracias, Romina, por tu tiempo. Se nos ha pasado súper rápido. Me hubiera encantado poder quizás ahondar más en estas respuestas, así como cuáles son las posibles soluciones que enfrentan a estos temas, o tal vez definir así como cuál es la diferencia entre trata y tráfico ilícito. Pero esperamos poder encontrarnos una vez más para seguir conversando sobre estos temas. Sin duda alguna, yo encantada. Les recordamos a quienes nos escuchan que todos los miércoles de 10 a 10 y media estamos en Pensar en Público, un programa radial entre la Radio Universidad de Tarapacá y el proyecto Jaima, de la alianza entre la Universidad de Tarapacá y la Universidad Católica con financiamiento ANIT. Nos escuchamos en la 95.9 FM. Muy bien. Hasta la próxima. Esto fue Pensar en Público, el programa de Radio Universidad de Tarapacá del proyecto Jaima Conocimientos 2030. Un espacio para pensar las humanidades, las artes y las ciencias sociales en voz alta, con datos, territorio y debate ciudadano. Nos encontramos todos los miércoles entre las 10 y las 10:30 por la 95.9 en la frecuencia modulada.